Los últimos trabajadores abandonaban los campos y sus siluetas se recortaban contra el sol poniente. Marianne estaba de pie en el amplio porche de su casa de 2 plantas, viendo a la gente irse a casa tras un largo día de trabajo. Llevaba en la mano una taza de té de hierbas, del que salía un fino vapor que se mezclaba con el aire fresco del atardecer. Joaquín Valencia, su gerente, subió los escalones de la veranda con una carpeta de informes en la mano. Llevaba el pelo ralo bien peinado hacia atrás y una sonrisa cansada dibujaba su rostro bronceado. Señora Mariana, he terminado de contar la cosecha del día. Va incluso mejor de lo que habíamos planeado, pronunció, tendiéndole los papeles. Gracias, Joaquín. Ponlos en la mesa del estudio, los miraré más tarde, contestó Mariana, devolviéndole la sonrisa. El gerente asintió y desapareció en la casa. Unos minutos más tarde oyó sus pasos en el camino de grava. Él también se dirigía a casa, donde le esperaba su familia. Raúl salió del establo, secándose las manos en una toalla de lona. Llevaba el pelo oscuro ligeramente despeinado y las mangas de la camisa remangadas hasta los codos. Levantó la vista y al ver a su mujer en el porche, sonrió ampliamente. ¿Damos un paseo antes de cenar?, preguntó subiendo los escalones. Marianne asintió con la cabeza y dejó la taza en la mesita de la entrada. Raúl la cogió de la mano y bajaron al jardín. Sus dedos se entrelazaron, un gesto familiar que siempre le llenaba el corazón de calidez. Caminaron lentamente por los cuidados senderos, entre los arbustos en flor. El aire estaba impregnado del aroma de la fruta madura y la hierba recién cortada. A lo lejos pastaban los caballos, el orgullo de su granja. El sol poniente doraba sus crines, convirtiendo a los caballos de trabajo ordinarios en criaturas de cuento de hadas. La yegua blanca parece a punto de parir, comenta Raúl señalando a uno de los caballos. Sí, ya me he dado cuenta. Tendremos que preparar un establo aparte, respondió Marianne, acurrucándose en su hombro. Llegaron al borde del campo de trigo. Las espigas se mecían suavemente con el viento del atardecer, creando la ilusión de un mar dorado. Marianne venía a menudo sola a saborear este espectáculo. Cada vez era diferente. Por la mañana las espigas brillaban con el rocío, por la tarde permanecían inmóviles bajo el sol abrasador, y por la noche, como ahora, bailaban su danza pausada. ¿Recuerdas cuando vimos esta tierra por primera vez?, preguntó Raúl, rodeando con el brazo los hombros de su esposa. Claro que nos acordamos. Aquí no había casi nada. Campos abandonados, edificios en ruinas. Marianne sonrió al recordarlo. Todo el mundo decía que estábamos locos cuando decidimos comprar esta granja. Y ahora mírala, la mejor tierra del condado. Había un merecido orgullo en su voz. Permanecieron de pie un rato más, observando cómo los últimos rayos del sol teñían de púrpura el cielo. Un escalofrío comenzó a colarse bajo sus ligeras ropas y regresaron a la casa. El aroma de la cena recién hecha les recibió en el interior. Dolores, la cocinera, había puesto la mesa en el pequeño y acogedor comedor y se había ido a casa después de despedirse. Los platos de estofado de carne humeaban sobre la mesa. El pan fresco estaba perfectamente cortado y una botella de vino tinto les esperaba. Después de cenar pasaron al salón. Raúl encendió un fuego en la chimenea, aunque la noche no era especialmente fría. Era su ritual diario sentarse junto al fuego, hablar del día anterior y hacer planes para el futuro. Marianne se acomodó en su sillón favorito, metiendo las piernas debajo. Observó cómo su marido echaba leña a la chimenea. Sus movimientos eran seguros y precisos, como todo lo que hacía. El fuego se encendía cada vez más, proyectando sombras caprichosas en las paredes. El veterinario vendrá mañana a ver los caballos, dijo Raúl, sentándose en la silla de enfrente. Tenemos que hacer que los revisen antes de que empiece la temporada de lluvias. Le diré a Joaquín que prepare el establo a primera hora de la mañana, asintió Mariana, mirando las llamas danzantes.
Los troncos crepitaban en la chimenea, creando un ambiente acogedor. Fuera de las ventanas, el crepúsculo se desvanecía y las primeras estrellas aparecían en el cielo cada vez más oscuro. En algún lugar a lo lejos, los perros ladraban, pero sus ladridos parecían apagados como si vinieran de otro mundo. Marianne se sentía en paz. Era la felicidad que siempre había soñado, sencilla y real. Su hogar, su granja, su empeño común. Cada noche que pasaban así, juntos, Marianne daba gracias al destino por lo que tenía. Raúl se levantó y se acercó al viejo gramófono que había en un rincón de la habitación. Al cabo de un minuto, el suave sonido de la música llenó el espacio. Se volvió hacia su mujer y le tendió la mano. ¿Bailamos? Marianne sonrió y puso la palma de su mano sobre la de él. Se movieron lentamente al ritmo de la música y el fuego de la chimenea pareció bailar con ellos. Ella apoyó la cabeza en el hombro de él y percibió el aroma familiar de su colonia mezclado con el olor de la tierra y los caballos. «Te quiero», susurró Raúl besándole la coronilla. «Yo también te quiero», respondió ella, acurrucándose más contra él. La música terminó, pero permanecieron abrazados un rato más, sin querer romper aquel momento de intimidad. Finalmente, Raúl se separó suavemente. «Es hora de dormir. Mañana tenemos que madrugar». Subieron al dormitorio del primer piso. Los grandes ventanales daban a los campos que ahora estaban envueltos en la oscuridad nocturna. Marianne se acercó a la ventana y contempló la negrura de la noche. En algún lugar, más allá de la vista, se extendían sus dominios, su pequeño reino que habían creado juntos. Raúl la abrazó por detrás y se quedaron así un rato, mirando la noche. Luego empezaron a prepararse para irse a la cama, con los rituales nocturnos habituales, perfeccionados durante años de convivencia. Cada uno conocía su turno en el baño, su lado de la cama, las pequeñas costumbres del otro. Al dormirse en los brazos de su marido, Marianne pensó en lo afortunada que era. 11 años de matrimonio y seguía tan enamorada como el primer día. Mañana sería otro día lleno de trabajo y preocupaciones, pero ahora solo existía este momento, tranquilo, pacífico, perfecto. Los primeros rayos del sol apenas habían tocado las copas de los árboles cuando Marianne ya estaba bajando las escaleras de la planta baja. Sus pasos eran silenciosos. Raúl aún dormía tras el viaje de anoche a la ciudad. En la cocina, Dolores estaba encendiendo los fogones y el olor a café recién hecho llenaba la habitación. «Buenos días, señora», saludó la cocinera colocando tortillas frescas en un plato. «Buenos días, Dolores. Hoy habrá mucha gente para desayunar. Vendrán el veterinario y sus ayudantes». Marianne se sentó a la pequeña mesa de la cocina donde los criados solían desayunar. Le gustaba empezar el día aquí, en el acogedor ambiente de la cocina despierta, entre los olores de los productos recién horneados y el suave tintineo de los platos. Terminó su café y se dirigió a los establos. El aire de la mañana era fresco y limpio. La hierba brillaba con el rocío. Los trabajadores ya estaban ocupados preparando los establos para la llegada del veterinario. Joaquín supervisaba el proceso, anotando algo en su invariable cuaderno. «Señora Mariana, ya casi hemos terminado con los preparativos», informó. «Pedro ha limpiado todos los establos y Miguel ha comprobado el estado de las vallas». Marianne asintió, recorriendo los establos. Cada caballo recibió su parte de atención. Una palmadita en el hocico, una palabra cariñosa. Se detuvo especialmente en la yegua preñada. El animal parecía tranquilo, pero un ojo experimentado podía ver los signos de un parto inminente. En el rincón más alejado del establo, Ramón, un mozo de cuadra junior, limpiaba los arreos. Sus manos se movían con seguridad y ritmo, cada movimiento perfeccionado por años de práctica. Las correas de cuero brillaban a la luz del sol matutino que entraba por las pequeñas ventanas del techo. «Ramón, ocúpate de que el instrumental limpio esté preparado para el veterinario», le pidió Mariana.
Sí, señora, todo estará listo, respondió el joven sin apartar los ojos de su trabajo. Abandonó los establos y se dirigió a los campos. Los jornaleros ya estaban allí reunidos en grupos, recibiendo instrucciones de los capataces. La temporada de cosecha estaba en pleno apogeo y cada día contaba. Mariana revisó la lista de tareas para hoy que le había dado Joaquín. El sol estaba subiendo y el aire empezaba a calentarse. Mujeres con sombreros de ala ancha se inclinaban sobre las camas, recogiendo verduras maduras. Sus cestas se iban llenando de tomates de colores brillantes y berenjenas relucientes. Marián se detuvo a hablar con ellas, preguntándoles por la cosecha y los asuntos domésticos. Señora, mi hija pequeña está enferma, le dice Carmen, una de las trabajadoras. ¿Sería posible que hoy saliera temprano? Por supuesto, Carmen. La familia es lo primero, contestó Mariana, tomando nota en su cuaderno. Al mediodía el calor se había vuelto casi insoportable. Marián volvió a la casa para comprobar los preparativos de la comida de los trabajadores. En la cocina, Dolores estaba al mando de 2 ayudantes, preparando una enorme olla de sopa y un asado de ternera. Raúl apareció en la cocina, abotonándose la camisa mientras caminaba. ¿Por qué no me has despertado?, preguntó, besando a su mujer en la mejilla. Anoche llegaste tarde a casa. Además, me las arreglé solo. Se sirvió una taza de café y se sentó a la mesa, repasando los informes de la mañana. Marián lo observó, notando las arrugas de cansancio alrededor de sus ojos. Las últimas semanas habían sido muy ajetreadas. Mucho trabajo, muchas decisiones que requerían su atención. El veterinario vendrá esta tarde, le informó. Los establos están listos. Bien, quiero que examine con especial detenimiento a la yegua semental. Raúl dejó los papeles a un lado. Y también tenemos que comprobar el estado de los caballos de trabajo antes de empezar a transportar las cosechas. Después de comer, llegó el veterinario, un hombre canoso de ojos amables y maletín de cuero raído. Le acompañaban 2 jóvenes ayudantes cargados de material. Marián los acompañó a los establos donde ya esperaba Raúl. El examen duró varias horas. El veterinario revisó cuidadosamente cada caballo, tomó notas en su cuaderno y dio recomendaciones para su cuidado. Marián escuchaba atentamente y anotaba todo en su diario. Controlaba personalmente la salud de los animales. El embarazo progresa con normalidad, informó el veterinario tras terminar de examinar a la yegua blanca. Creo que podemos esperar un potro en 3 semanas. Hacia el atardecer, el trabajo en los campos empezó a calmarse. Marián estaba en la entrada del granero, comprobando la cantidad de cosecha. A su lado, el joven ayudante del contable anotaba diligentemente las cifras en un libro de contabilidad. Su pluma chirriaba sobre el papel, mezclándose con el susurro de las hojas al viento. Señora, hoy se han cosechado 2 cestas más que ayer, informó resumiendo los resultados. Marián asintió, satisfecha con el resultado. Caminó a lo largo de las hileras de cajas de verduras, comprobando la calidad de la clasificación. Todo tenía que estar perfecto. Su granja era famosa por la calidad de sus productos. En el rincón más alejado del granero, los trabajadores preparaban las verduras para el envío de mañana a la ciudad. Sus manos se mueven con rapidez y confianza, envolviendo los tomates en papel y colocándolos en cajas de madera. Las conversaciones en voz baja y las risas creaban un ambiente acogedor. Señora Mariana, la llamó Joaquín. Mañana vienen 3 camiones a recoger la mercancía. Tenemos que preparar el papeleo. Le acompañó a una pequeña oficina anexa al granero. Las paredes estaban llenas de calendarios y calendarios de entrega. Sobre un viejo escritorio de madera se apilaban carpetas de documentos. Pasaron casi 1 hora revisando albaranes y facturas. Cuando Marián sale del despacho, el sol ya se está poniendo. La jornada laboral tocaba a su fin, pero aún quedaba mucho por hacer. Se dirigió al huerto donde cultivaban hierbas aromáticas para la cocina. Era su espacio personal, algo que hacía sola,
sin confiar en nadie más. El frío de la tarde trajo alivio después del caluroso día. Marián se arrodilló junto a un lecho de albahaca, arrancando cuidadosamente las malas hierbas. El suelo estaba caliente y ligeramente húmedo, perfecto para las plantas. Trabajaba metódicamente, pasando de un macizo a otro, disfrutando del simple trabajo físico después de un día dedicado a cuidar de los demás. Raúl la encontró allí cuando casi había anochecido. Se quedó en silencio observándola cortar hierbas frescas para la cena. Había ternura en su mirada. Sabía lo importante que era para ella ese pequeño huerto. «Entremos», dijo al fin. Dolores ya está poniendo la mesa. Durante la cena hablaron del trabajo del día. Raúl habló de los planes de ampliación del almacén. Marián compartió las noticias del campo. Eran conversaciones familiares y acogedoras de personas que no solo se quieren, sino que comparten una causa común. Después de cenar, se instalaron en el salón, como de costumbre. Pero hoy, en lugar de relajarse junto a la chimenea, tenían que hacer papeleo. Tenían que preparar los documentos para el envío de mercancías de mañana. Se sentaron una al lado de la otra en el sofá, inclinadas sobre los documentos, y la luz de la lámpara de mesa creó un acogedor círculo a su alrededor. Marián se sentía agradablemente cansada, el tipo de cansancio que se siente después de un día lleno de trabajo útil. Le dolían un poco los dedos de escribir. Tenía los ojos cansados por las interminables columnas de números, pero estaba en paz. Así era su vida, sencilla, llena de preocupaciones, pero tan real. La calurosa tarde envolvía la granja de los Esquivel en una bruma sofocante. Marián estaba de pie junto a la ventana de la oficina, revisando el correo de la mañana, cuando se percató de un alboroto inusual en la entrada de la propiedad vecina. Varios camiones entraban uno tras otro en la granja abandonada de los Morales. Les seguía un todoterreno negro. «Raúl», llamó a su marido, que estaba mirando unos papeles en la mesa. «Parece que tenemos nuevos vecinos». Se acercó a la ventana y le puso la mano en el hombro. Juntos observaron cómo los trabajadores empezaban a descargar los coches. Muebles, cajas, materiales de construcción. Todo hablaba de las serias intenciones de los nuevos propietarios. «Tendremos que pasar a conocerlos», dijo Raúl pensativo. La finca del vecino lleva casi 2 años parada desde que murió el viejo Morales. Marián asintió, recordando al bonachón anciano que a menudo se había dejado caer por allí para tomar una taza de café. Tras su muerte, los herederos habían estado intentando decidir qué hacer con la granja, y ahora por fin había encontrado nuevos propietarios. Al anochecer, cuando el calor había amainado, Marián sugirió: «Quizá deberíamos visitar a los nuevos vecinos. Llevémosles algo para cenar». Raúl estuvo de acuerdo y Marián fue a la cocina. Dolores estaba sacando del horno su famoso pastel de carne. «Dolores, por favor, envuelve la mitad del pastel. Vamos a conocer a los nuevos vecinos». La cocinera se apresuró a sacar una toalla limpia y una cesta. Su cara arrugada expresaba curiosidad. Las noticias viajaban rápido en su zona, y la llegada de gente nueva era todo un acontecimiento. Marián se puso un vestido claro y se recogió el pelo en un moño. Desde el espejo parecía una mujer elegante, la dueña de una granja de éxito, segura de sí misma y de su posición. Ella y Raúl caminaron hasta la granja vecina. La tarde era cálida y el aire olía a fruta madura y a hierba recién cortada. Por el camino hablan de cómo serán sus nuevos vecinos. La granja vecina bullía de actividad. Los trabajadores descargaban el último camión, alguien barría los caminos, las luces de las ventanas estaban encendidas. La casa principal se había transformado. Habían pintado las paredes y las ventanas tenían cortinas nuevas. Un hombre alto, de unos 40 años, les recibe en la entrada. Su rostro bronceado y sus manos callosas demostraban que no era ajeno al trabajo físico. «Buenas noches», les saluda.
Soy Mateo Ortega, el nuevo propietario de la finca. Raúl Esquivel, se presentó Raúl, estrechando la mano extendida. Y esta es mi mujer Mariana. Somos sus vecinos. Un placer, sonrió Mateo. Pasen a la casa. Adelina, gritó. Tenemos invitados. Una joven apareció en el umbral de la puerta. Llevaba el pelo oscuro recogido en una coleta informal y una sonrisa de bienvenida jugaba con su rostro. Esta es mi hermana, Adelina, la presentó Mateo. Ella me ayudará a llevar la granja. Adelina asintió afablemente, pero Marián se dio cuenta de que los miraba con atención, especialmente a Raúl. Algo brilló en los ojos de la joven que hizo que Marián desconfiara interiormente. «Vengan a la terraza», invitó Adelina. Estaba a punto de servir el café. La terraza estaba amueblada apresuradamente con muebles de mimbre. Todavía había cajas a lo largo de las paredes, pero ya había señales de un espacio habitado, un jarrón de flores silvestres sobre la mesa, un chal sobre un sillón. «Le hemos traído una tarta», dijo Marián, tendiéndole una cesta. «Es la receta especial de nuestra cocinera». «Qué amable», sonrió Adeline, cogiendo la cesta. Llevaba los dedos llenos de anillos y las uñas pintadas con esmalte de colores brillantes, algo poco habitual en una mujer que vivía en una granja. Mateo trajo una botella de vino y la conversación fluyó despreocupadamente. Me contó que él y su hermana habían vendido su negocio en la ciudad y habían decidido invertir en la agricultura. Para ser sincero, no sabemos mucho de agricultura, admite Mateo. Pero tenemos los medios y las ganas de aprender. Si necesitáis ayuda o consejo, tended la mano, ofreció Raúl. Mariana y yo llevamos 11 años dedicados a la agricultura. Adelina se adelantó, mostrando gran interés. Díganme, ¿cómo empezaron? Debió de ser difícil. Raúl empezó a contar la historia de su granja, mientras Marián observaba a Adelina. La joven escuchaba con evidente interés, pero su mirada volvía una y otra vez a Raúl, prolongándose más de lo que exigía la simple cortesía. «¿Y qué piensas hacer?», preguntó Marián, interrumpiendo a su marido. Interrumpiendo la persistente narración de su marido. «Para empezar, queremos restaurar los jardines», respondió Mateo. «Dicen que aquí solía haber hermosos árboles frutales». «Sí, el viejo Morales era famoso por sus naranjas», confirmó Raúl. «Lástima que el huerto quedara descuidado tras su muerte». La conversación giró hacia los detalles técnicos del funcionamiento de la granja. Mateo hizo muchas preguntas, escuchando atentamente las respuestas. Su hermana estaba más callada, sirviendo vino y comentando de vez en cuando. La oscuridad caía imperceptiblemente. Las lámparas de la terraza estaban encendidas, atrayendo a las polillas. Una brisa fresca traía el aroma del jazmín del viejo jardín. «Deberíamos irnos», dijo finalmente Marián, al notar que Adeline volvía a lanzar una larga mirada a Raúl. «Mañana tenemos que madrugar». «Por supuesto», intervino Mateo. «Gracias por venir, y gracias por la tarta, está buenísima». Al despedirse, Adelina estrechó la mano de Raúl con firmeza. «Espero que nos veamos a menudo. Necesitamos tanto los consejos de la experiencia». De camino a casa, Marián permaneció en silencio. Algo en el comportamiento de Adelina la molestaba, pero no podía articular exactamente qué era. «Buena gente», Raúl rompió el silencio. «Y serios con el trabajo. Creo que podríamos cooperar». Marián permaneció en silencio. Pensó en la forma en que Adelina había mirado a su marido, en su manifiesto interés. Quizás estaba exagerando. Después de todo, podría haber sido simple admiración por un granjero de éxito. Dolores se reunió con ellas en casa, esperando noticias de sus nuevos vecinos. Mientras Marián le contaba lo de la visita, Raúl subió al estudio. Tenía que terminar su papeleo.
Más tarde, tumbada en la cama, Marian repasó los acontecimientos de la noche. Mateo parecía un hombre serio y formal, pero su hermana, había algo sutilmente falso en ella, una especie de juego en su comportamiento. ¿En qué estás pensando?, preguntó Raúl, dándose cuenta de su estado de ánimo. En el cansancio, respondió ella. Ha sido un día muy largo. Le besó la sien y apagó la luz. Marian se quedó tumbada en la oscuridad, escuchando los sonidos nocturnos de la granja. En algún lugar a lo lejos ladraban los perros, el viento agitaba las hojas fuera de la ventana. Sonidos ordinarios y familiares, pero esta noche parecían diferentes, como si anunciaran un cambio en su rutina. Había pasado un mes desde la llegada de los nuevos vecinos. La granja de los Ortega se estaba transformando ante sus ojos. Se habían talado los árboles viejos, se habían pavimentado los caminos y había aparecido maquinaria nueva. Los obreros trabajaban de la mañana a la noche, restaurando los edificios abandonados y arreglando los jardines. Marian se asomó a la ventana de su habitación y vio cómo otro camión entraba en la propiedad de sus vecinos. En las últimas semanas se había sorprendido a sí misma observando lo que ocurría en la granja vecina. Le inquietaba especialmente la frecuencia con que Raúl había empezado a visitarla. «Voy a casa de Ortega», anunció su marido al entrar en la habitación. «Mateo quiere discutir la posibilidad de hacer entregas conjuntas en la ciudad». Marian se volvió lentamente hacia él. Raúl iba vestido con especial cuidado, camisa nueva, zapatos lustrados y olía a colonia cara. «Pasas demasiado tiempo allí», le dijo en voz baja. «Son reuniones de negocios». Se acercó al espejo, ajustándose el cuello. «Mateo ofrece interesantes condiciones de cooperación». «Mateo o su hermana», soltó Marian. Raúl se volvió bruscamente. «¿Qué quieres decir?» «He visto cómo te mira. Y cómo tú...» «Basta», la cortó. «Adeline solo está siendo amable. No inventes algo que no existe». Salió de la habitación, dejando tras de sí un penacho de colonia y una pesada sensación de eufemismo. Marian se hundió en una silla, agarrando los reposabrazos con dedos blanqueados. El día se alargó interminablemente. Intentó ocuparse del trabajo, revisar informes, recorrer los campos, hablar con los trabajadores, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su marido y a su reunión con los vecinos. Después de comer, Joaquín entró en su despacho con otra pila de documentos. «Señora Mariana, ¿se encuentra bien?», le preguntó, dándose cuenta de su estado. «Se la ve pálida». «Estoy bien, Joaquín, solo cansada», intentó sonreír. «¿Qué tienes ahí?» «Los informes de la cosecha de la semana pasada. Una cosa más. Los trabajadores dicen que vieron extraños mirando por encima de nuestras fronteras». Marian frunció el ceño. «¿Qué clase de gente?» «Parecen topógrafos. Estaban tomando algún tipo de medidas». Se reclinó en la silla, pensativa. Raúl no había dicho nada de planes para ampliar o cambiar las fronteras. ¿Qué estaba pasando? Por la noche, no pudo soportarlo y se dirigió a la granja vecina. Desde lejos vio el coche de su marido aparcado frente a la casa principal. Había luces en la terraza. Se oían voces y risas. Marian se detuvo ante el seto que separaba las parcelas. En el hueco entre las ramas vio a Raúl sentado en una silla. Adeline estaba a su lado, apoyando la mano en el respaldo de la silla. Le decía algo, acercándose demasiado a su oído. Llevaba un vestido ajustado, totalmente inapropiado para la vida del pueblo. Mateo estaba extendiendo unos papeles sobre la mesa, explicando algo apasionadamente. Pero lo único que Marian vio fue la mano de Adelina deslizándose despreocupadamente sobre el hombro de Raúl y la forma en que él no se apartó del contacto. Se dio vuelta y caminó rápidamente hacia su casa. Una pesadez crecía en su pecho, cada respiración dificultosa. En casa, subió directamente al dormitorio sin responder a las preguntas de una preocupada Dolores. Raúl llegó tarde.
Olía a vino y al perfume de Adelina, un aroma ácido e intrusivo que Marianne ya había aprendido a reconocer. «Hemos acordado suministrar juntos», dijo, quitándose la chaqueta. «Mateo sugirió que uniéramos fuerzas. Tiene buenos contactos en la ciudad». Marianne se sentó frente al espejo, cepillándose el pelo. En el reflejo vio a su marido, emocionado, satisfecho, como rejuvenecido. «He visto a los topógrafos en nuestras fronteras», dijo sin volverse. «Ah, sí. Mateo sugirió que construyéramos un almacén comunal en el límite de los lotes. Sería conveniente para la carga». «¿Y estuviste de acuerdo, sin discutirlo conmigo?» «Marianne». Había irritación en su voz. «Es una decisión de negocios. No tengo que estar de acuerdo contigo en todo momento». «No tienes que hacerlo», dejó el cepillo de pelo en el suelo. «Igual que yo no tengo que explicarte por qué hueles al perfume de otra persona». Hubo una pausa pesada. Marianne vio en el espejo cómo su marido se quedaba inmóvil, con el rostro tenso. «Te estás volviendo intolerable con tus celos», dijo al fin. «Yo estoy trabajando, haciendo planes para desarrollar nuestro negocio, y tú estás viendo algunas fantasías». «¿Fantasías?». Se volvió bruscamente hacia él. «La he visto coquetear contigo. ¿Cómo te toca? Y tú se lo permites». «Basta», levantó la voz. «Adelina es una mujer de negocios. Está ayudando a su hermano a desarrollar la granja. Todo lo demás son especulaciones tuyas». Marianne se puso de pie. «Quiero que pares estas reuniones nocturnas. Comunícate con ellos solo por negocios, durante el día, delante de testigos. No puedes decirme con quién y cuándo debo salir». Su voz se volvió fría. «Hago lo necesario para hacer avanzar nuestra causa». «¿Nuestra?». Ella sonrió amargamente. «¿Cuándo fue la última vez que me consultaste los asuntos de la granja?». Raúl no contestó. Salió silenciosamente del dormitorio, dejando sola a Marianne. Le oyó bajar las escaleras y la puerta de su estudio se cerró de golpe. Marianne se asomó a la ventana. Las luces de la granja vecina seguían encendidas. Se imaginó a Adelina, hermosa, segura de sí misma, con su brillo urbano y su capacidad para seducir a los hombres. Una mujer así no se detendría ante nada para conseguir lo que quería. A la mañana siguiente, Raúl se marchó temprano, sin desayunar. Marianne bajó a la cocina, donde Dolores estaba preparando café. «El señor ni siquiera ha tocado su desayuno», se quejó la cocinera. «¿Tal vez esté enfermo?». «No, Dolores». Marianne tomó una taza de café. «Solo está muy ocupado». El día transcurrió con los cuidados habituales, pero todo parecía en cierto modo falso, como si ella estuviera observando desde la barrera. Comprobaba las cuentas, hablaba con los empleados, se ocupaba de los asuntos corrientes, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación de ayer. Después de comer, volvió a ver entrar el coche de su marido en la finca vecina. Esta vez no le siguió. Se encerró en su despacho y se sumergió en su trabajo, intentando no pensar en lo que ocurría fuera de la valla de su propiedad. Por la noche, revisando papeles, se encontró con el borrador de un acuerdo de empresa conjunta con Granjas Ortega. Las condiciones eran favorables, demasiado favorables si se pensaba bien. Algo iba mal, pero no conseguía averiguar qué era. Raúl regresó al anochecer. No cenó, sino que subió directamente al estudio. Marianne lo oyó hablar con alguien por teléfono. Una voz apagada, frases cortas, una extraña cautela en su entonación. Se fue a la cama sola, por primera vez en años. Se quedó a oscuras, escuchando los sonidos de la casa, el crujido de las tablas del suelo bajo los pasos de su marido en el estudio, los ladridos lejanos de los perros, el susurro del viento en las copas de los árboles, los sonidos familiares de su vida, que ante sus ojos se estaba convirtiendo en algo ajeno e incomprensible. Pasaron 6 meses. La granja de Ortega floreció hasta convertirse en una granja modelo.
Los nuevos invernaderos relucían de cristal al sol. Los jardines restaurados estaban verdes con las copas bien cuidadas. La maquinaria moderna trabajaba en los campos. Marianne observaba estos cambios con creciente alarma. Demasiado rápidos, demasiado caros, demasiado sospechosos. Otra mañana comenzó como de costumbre, con la mitad de la cama conyugal vacía. Ahora Raúl se iba a menudo antes del amanecer, explicándolo con reuniones de negocios en la ciudad. Marianne se vistió despacio y se acercó a la ventana. A través de la bruma matinal pudo ver el contorno de la granja del vecino, donde el trabajo ya estaba en pleno apogeo. En la cocina la esperaba una ansiosa Dolores. «Señora Mariana, el señor no ha vuelto a tocar el desayuno. Por tercer día consecutivo se ha ido con hambre». «Desayuna en el pueblo», respondió Mariana, aunque sabía que no era cierto. Últimamente Raúl apenas comía en casa, volvía tarde y a menudo olía a alcohol. Se sentó a la mesa, removiendo mecánicamente el café. Tenía delante los últimos informes financieros, columnas de cifras que antes le habían parecido tan claras, pero que ahora solo eran desconcertantes. Los ingresos de la granja crecían, pero el dinero parecía escapársele de las manos. «Señora», Joaquín se asomó a la cocina. «Siento molestarla, pero los trabajadores están preguntando por las primas. Estamos a mediados de mes y no ha habido pagos». Mariana frunció el ceño. «¿No se ocupó Raúl de esto la semana pasada?» «El señor dijo que teníamos que esperar. Algo sobre retrasos en los pagos de los nuevos socios». Ella asintió, despidiendo al gerente. Los nuevos socios eran Granjas Ortega. Todos los problemas ahora estaban relacionados con ellos de una forma u otra. En la oficina, Marianne trató de entender el papeleo. Contratos, facturas, albaranes, todo parecía correcto a primera vista, pero algo le llamaba la atención. Esquemas de entrega demasiado complicados, rutas extrañas, costes de transporte desproporcionadamente altos. Sonó el teléfono, el número de su principal comprador en la ciudad. «Señora Esquivel, soy Fernando Valdés. Quería aclararle, ¿realmente va a suspender las entregas a nuestra tienda?» Mariana miró confusa al auricular. «Perdone, ¿qué ha dicho?» «Su marido me informó de que iban a trabajar con otros socios, pero si llevamos 8 años de socios...» «Lo consultaré con mi marido y te volveré a llamar», colgó, sintiendo que le temblaban las manos. Al otro lado de la ventana oyó el ruido de un motor. El coche de Adelina, un deportivo rojo brillante, completamente fuera de lugar en la carretera rural, estaba entrando en el territorio. Marianne vio que su vecina se dirigía a los establos, donde Raúl solía trabajar a esas horas. Bajó rápidamente las escaleras y cruzó el patio. Se detuvo en la entrada del establo cuando oyó voces. «Todo va según lo previsto», decía Raúl. «He cancelado los contratos con los antiguos socios». «Bien», ronroneó la voz de Adelina. «Mateo estará encantado, y tú no te arrepentirás de esta decisión». Marianne se asomó cautelosamente al interior. Adelina estaba de pie muy cerca de Raúl, apoyando la mano en su pecho. Llevaba un vestido corto, completamente inapropiado para la granja, sus tacones altos hundidos en la paja. «¿Y tu mujer?», preguntó Adeline, jugando con un botón de la camisa de Raúl. «¿No ha adivinado nada?» «Marianne está ocupada con la granja. Se mantiene al margen de los asuntos financieros». Marianne retrocedió hacia la puerta, llevándose una mano a la boca para no gritar. Lentamente, tratando de no hacer ruido, volvió a entrar en la casa. En el estudio, cerró la puerta y se hundió en una silla. El día se hizo interminable. Intentó trabajar, hablando con los trabajadores, revisando los campos, pero todo parecía irreal. La única realidad era la escena en los establos, la mano de Adeline en el pecho de su marido, su voz tranquila discutiendo algunos planes a sus espaldas. Por la tarde fue a ver a su amiga Rosario.
La escuchó sin interrumpirla, luego le sirvió un café cargado. Últimamente está pasando algo extraño. ¿Te has fijado en la cantidad de equipos nuevos que tiene Ortega? Y esas constantes descargas nocturnas. ¿Descargas nocturnas? Sí, mi marido lo ha visto. Los camiones llegan pasada la medianoche, descargando muy rápido, y la seguridad en la granja de Ortega es demasiado seria para una granja normal. Mariana llegó tarde a casa. Raúl estaba en el estudio. Ella oía su voz, hablando con alguien por teléfono. Subió a su dormitorio y se acostó sin encender la luz. Por la mañana se despertó con el ruido de un coche que se alejaba. Miró por la ventana y vio a Raúl marcharse de nuevo al amanecer. En su almohada había un ligero olor a perfume familiar, el perfume de Adelina. Marianne bajó al estudio de su marido. Nunca se había permitido revisar sus cosas, pero ahora le parecía necesario. En los cajones de su escritorio encontró documentos desconocidos, contratos con algunas empresas extrañas, registros con cifras que no concordaban con las cuentas oficiales. Joaquín llamó a la puerta. «Señora, los trabajadores están preocupados. No hay espacio suficiente en el almacén para la nueva cosecha y el señor ha ordenado desalojar el granero sur». «¿Vaciarlo? ¿Para qué?» «No lo sé, señora. Dijo que iba a haber algún tipo de proyecto conjunto con la finca de Ortega». Mariana asintió, liberando al encargado. De pie, se acercó a la ventana. Desde la colina donde estaba su casa se veía toda la granja. Campos, graneros, establos, todo tan familiar, tan autóctono, y todo se le escapaba lentamente de las manos. El día había transcurrido con las preocupaciones habituales, pero ahora notaba cosas de las que nunca se había percatado. Extraños en la granja, extrañas llamadas telefónicas, susurros de los trabajadores. Por la noche volvió a oír el ruido de un coche que se detenía, el coche rojo de Adelina. Esta vez, la vecina ni siquiera trató de pensar en un pretexto para su visita, fue directamente a la oficina de Raúl. Marianne subió al dormitorio y se sentó junto a la ventana. Las luces estaban encendidas en el despacho de su marido, y el coche deportivo de Adelina estaba aparcado en el aparcamiento junto a su camioneta. Ni siquiera intentaban esconderse. Al cabo de una hora, las luces del despacho se apagaron. Marianne oyó pasos en la escalera, desacostumbradamente ligeros para Raúl. La puerta del dormitorio se abrió. «¿Estás despierta?» La voz de su marido sonaba extraña. «No». Ella no se apartó de la ventana. «¿Qué tal la reunión?» «¿Qué reunión?» «Con Adeline. Vi su coche». Se hizo una pausa. «Es una conversación de negocios», dijo finalmente. «No empieces otra vez». «¿Una conversación de negocios en la oscuridad? ¿En nuestra casa? ¿A estas horas?» «Marianne». Había irritación en su voz. «Estoy cansado de tus celos. Todos son fantasías». ¿Fantasías? Ella finalmente se volvió hacia él. ¿El olor de su perfume en tu camisa también es una fantasía? ¿Y el dinero desaparecido? ¿Y los contratos extraños? El rostro de Raúl se petrificó. ¿Revisaste mis papeles? Intentaba averiguar qué pasaba con mi marido, con nuestra granja. Eso no es asunto tuyo, replicó. Yo me ocupo de los negocios. Ocúpate de tus flores y no te metas en asuntos serios. Salió dando un portazo. Marianne permaneció sentada junto a la ventana. Los faros de un camión destellaban en la oscuridad de una granja vecina, otra descarga nocturna. Algo estaba ocurriendo, algo grave y peligroso, y ella tenía que averiguar de qué se trataba. La cálida noche envolvía la granja en una suave penumbra. Marianne estaba sentada en la veranda, fingiendo leer un libro, pero toda su atención estaba puesta en la casa. Raúl había pasado todo el día en el estudio, encerrado con unos papeles. El teléfono sonó varias veces, y Marianne oyó fragmentos de conversación, frases cortas y tensas en tonos agudos. Hacia las 9 de la noche bajó las escaleras.
Llevaba ropa oscura y una pequeña bolsa en la mano. «Voy a una reunión», dijo sin mirar a su mujer. «Volveré tarde». «¿Reunión con quién?», preguntó Marianne, aunque sabía que no obtendría respuesta. Raúl solo hizo un gesto con la mano y se dirigió al coche. En cuanto el sonido del motor se desvaneció en la distancia, Marianne se puso en pie. Estaba preparada para ese momento. La ropa oscura ya la esperaba en el dormitorio y unos zapatos cómodos estaban junto a la puerta. Después de cambiarse, salió por la puerta trasera. En el bolso llevaba una pequeña linterna y el teléfono. Marianne sabía a dónde había ido su marido. Le había oído quedar con Mateo en la vieja capilla de las afueras. Su coche estaba aparcado detrás del granero. Lo había llevado allí durante el día para que el ruido del motor no llamara la atención. Al ponerse al volante, Marianne pensó por un momento en lo que estaba haciendo. Seguir a su propio marido. ¿A dónde había llegado? Pero no había otra opción. La carretera estaba casi vacía. Raras farolas iluminaban las curvas de la autopista que conducía a la ciudad. Marianne se mantuvo a una distancia prudencial del coche de su marido, pues conocía bien la carretera y podía anticipar su ruta. El familiar deportivo rojo de Adelina y el todoterreno negro de Mateo estaban aparcados en el desvío hacia la capilla. Marianne pasó de largo, aparcó el coche detrás de la colina y regresó a pie, manteniéndose a la sombra de los árboles. La capilla estaba situada en una colina rodeada de viejos cipreses. Antiguamente se celebraban misas, pero ahora el edificio solo servía de punto de referencia para los lugareños. Marianne se acercó con cautela, intentando no hacer ruido. Se oyeron voces en la parte trasera de la capilla. Caminó lentamente alrededor del edificio, ocultándose tras los árboles. A la tenue luz de la luna vio tres figuras: Raúl, Mateo y Adelina, de pie junto a un enorme todoterreno. El maletero estaba abierto. «La mercancía llegará mañana por la noche», dijo Mateo, sacando algunos fardos del maletero. «Tenemos que vaciar el granero sur». «Está todo listo», respondió Raúl. «Ya he ordenado que trasladen el grano a otro sitio». «¿Es que tu mujer no hace preguntas?». La voz de Adeline sonó burlona. «Te dije que no te preocuparas por ella». Marianne se apretó contra el tronco del árbol, sintiendo que el corazón le latía frenéticamente. ¿De qué bienes estaban hablando? ¿Por qué reunirse en secreto, por la noche? «Aquí está la documentación». Mateo le tendió una carpeta a Raúl. «Todo está etiquetado como envíos de fruta. La aduana no lo detectará». «¿Y el dinero?», Raúl preguntó. «Aquí». Adelina señaló una bolsa en el maletero. «El primer plazo. Recibirás el resto cuando se complete la entrega». Marianne vio a su marido asomarse al maletero. Fajos de billetes brillaban en la tenue luz, mucho más de lo que el comercio habitual de fruta podía aportar. «La ruta es la misma», continuó Mateo. «Por el puerto de montaña, nuestros hombres estarán esperando en el punto». Hablaron un rato más, comentando detalles que Marianne no entendía del todo. Hablaban de una especie de camiones, de puntos de transbordo, de cobertura. Con cada palabra se volvía más y más espeluznante. Empezaba a darse cuenta de en qué se había metido su marido. De repente, una rama crujió bajo su pie. Marianne se congeló, pero era demasiado tarde. Adeline se volvió bruscamente en su dirección. «¿Quién está ahí?». Marianne se apretó contra el tronco del árbol conteniendo la respiración. Hubo un silencio sepulcral durante unos segundos. «Probablemente algún tipo de animal», dijo Raúl. «Los zorros suelen merodear por aquí». «Deberíamos comprobarlo». Mateo sacó una linterna. Mariana empezó a retroceder lentamente hacia la oscuridad. El haz de la linterna se deslizó entre los árboles, acercándose a su escondite. Retrocedió unos pasos más y casi gritó cuando las rocas se derrumbaron bajo sus pies. Estaba al borde de una pendiente. «Definitivamente un zorro», llegó la voz de Adeline. «Vi algo parpadear entre los árboles». La linterna se apagó.
Marianne oyó el sonido de la bota al cerrarse y luego una suave conversación. Aprovechó el momento y empezó a rodear lentamente la capilla desde el otro lado. «Nos vemos mañana a medianoche», dijo Mateo. «Y tened cuidado. Si nos pillan...» «No nos pillarán», le cortó Raúl. «He pensado en todo». Los motores retumbaron. Marianne esperó a que los coches se alejaran antes de permitirse recuperar el aliento. Le temblaban las manos y tenía la boca seca. Sacó su teléfono y miró el reloj. Era casi medianoche. El camino de vuelta al coche le pareció interminable. Cada susurro la hacía estremecerse. Cada sombra parecía un vigilante al acecho. Finalmente llegó al coche y se puso al volante. De camino a casa, sus pensamientos eran confusos. Recordó las rarezas de los últimos meses, las descargas nocturnas en la granja de los Ortega, los nuevos guardias, las misteriosas transacciones financieras. Ahora todo se unía para formar una imagen inquietante. Su marido estaba implicado en algo ilegal. Al acercarse a la finca, vio luz en las ventanas de la casa. Raúl ya había regresado. Marianne aparcó el coche detrás del granero y caminó en silencio hasta la puerta trasera. La luz de la cocina estaba encendida y oyó voces. «¿Ha ido todo bien?» La voz de Dolores. «Sí, el señor acaba de regresar», contestó uno de los criados. Subió directamente a su habitación. Marianne se deslizó más allá de la cocina y subió por las escaleras traseras. En el dormitorio se cambió rápidamente, escondiendo la ropa oscura en el armario. Una voz apagada provenía del estudio de su marido. Estaba al teléfono otra vez. Se acostó, pero el sueño no llegó. La escena de la capilla, los paquetes en el maletero, los fajos de billetes, las voces recelosas, se repitió ante sus ojos. Le vinieron a la mente retazos de conversación. Bale, punto de transferencia, Port-Bishop. La puerta crujió detrás de la pared y Raúl salió del despacho. Sus pasos se detuvieron en la puerta del dormitorio, pero no entró. Se quedó parado unos segundos y se dirigió a la habitación de invitados, donde ahora dormía a menudo. Pensó en el dinero escondido en algún lugar de la finca de los Ortega. Pensó en reuniones secretas, en camiones circulando por las carreteras nocturnas, en cómo su marido, el hombre al que amaba y en el que confiaba, se había convertido en un extraño que llevaba una doble vida. Tras una noche en vela, Marianne se levantó temprano. Le pesaba la cabeza y le costaba moverse. En el espejo vio su cara con ojeras. Permaneció largo rato bajo la ducha, dejando que el agua caliente se llevara el cansancio, pero la tensión interior no cedía. En la cocina, Dolores preparaba el desayuno, tarareando algo para sí misma. El ajetreo habitual de las mañanas parecía tan ajeno, tan falso. Marianne se sentó a la mesa, removiendo su café. «Señora, no tiene buen aspecto», comentó la cocinera, poniéndole delante un plato de tortilla. «¿Llamamos a un médico?» «No, estoy bien. Solo que no he dormido bien». Marianne se obligó a sonreír. «¿Se ha ido ya Raúl?» «Sí, al amanecer. Dijo que estaría en la ciudad todo el día». Después de desayunar, subió al estudio de su marido. Se sentó ante su escritorio, abrió los cajones. Los documentos que había visto ayer ya no estaban allí. Raúl había pensado en todo. Joaquín llamó a la puerta. «Señora Mariana, la peluquera ha llamado para confirmar su cita de hoy». Se había olvidado por completo de su cita en la ciudad. Tal vez fuera lo mejor, necesitaba tomar el aire, ordenar sus pensamientos. «Sí, claro, iré esta tarde». El día se alargó lentamente. Marianne intentó hacer lo de siempre, revisar los informes, hablar con los empleados, recorrer los campos. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la escena de la noche en la capilla. Después de comer, se dirigió a la ciudad. En la peluquería, la recepcionista la recibió con cara de culpabilidad. «Señora Esquivel, lo siento, pero tenemos un problema técnico. El equipo se ha estropeado y el señor no podrá atenderla hoy».
No pasa nada, se alegró Marianne, que no tenía ganas de sentarse en una silla y entablar una conversación trivial. Volveré a llamar para reprogramar la cita. Salió a la calle. El día era caluroso, el sol abrasaba sin piedad. Podría haber ido de compras, pero le repugnaba pensar en multitudes. Marianne subió al coche y condujo hasta su casa. Al acercarse a la granja, vio un coche rojo en la puerta. Se le encogió el corazón. Adeline estaba aquí, aunque Raúl había dicho que estaría en la ciudad. Marianne aparcó el coche detrás de los árboles y se acercó en silencio a la casa. La puerta principal estaba abierta. Se oían voces y risas procedentes del salón. Marianne subió lentamente las escaleras, tratando de pisar en silencio. Se detuvo en el pasillo del primer piso. Las voces procedían del dormitorio. La puerta estaba entreabierta. Marianne se quedó inmóvil, incapaz de moverse. Oyó la risa tranquila de Adeline y luego la voz de su marido. «Me estás volviendo loca». «¿Y tu mujer?», ronroneó Adelina. «Ella no significa nada, ya lo sabes». Marianne empujó la puerta. La imagen que se abrió ante sus ojos era exactamente lo que temía. Raúl y Adelina en su lecho conyugal. Las sábanas arrugadas, la ropa esparcida por el suelo. Durante unos segundos reinó un silencio sepulcral. Entonces Adelina se estiró perezosamente, sin siquiera intentar cubrirse. «Oh, tenemos compañía». Raúl se levantó de un salto, agarrándose la camisa. «Marianne, ¿puedo explicarte?» «¿Explicar?». Su propia voz le sonaba extraña. «¿Qué quieres explicar exactamente? ¿Tus mentiras? ¿Tus tratos secretos con Ortega? ¿O el hecho de que te estés follando a esa puta en nuestra cama?» «Cuida tu lenguaje, querida», se sentó Adelina encendiendo un cigarrillo. «Después de todo, tú eres la que no pudo mantener a su marido». Marianne dio un paso adelante. «Fuera de mi casa. Los dos». «Esta es mi casa». Raúl finalmente recuperó la compostura. «Y yo decido quién se queda aquí. ¿Tu casa? La que traicionaste conmigo, la que usas para tus sucias acciones». Adeline se rió. «¿Así que sabes de amoríos? ¿Te lo contó todo tu precioso marido?» «Te vi ayer en la capilla». Marianne miró directamente a los ojos de su marido. «Lo vi y lo oí todo». El rostro de Raúl cambió. Dio un paso hacia ella y la agarró por los hombros. «¿Qué oíste? ¿Qué sabes?» «Quítame las manos de encima», estalló ella. «Sé lo suficiente». Adeline se levantó, empezó a vestirse, sin prisa, desafiante. Su caro vestido estaba arrugado, su pelo despeinado, pero se mantenía con desafiante confianza. «Cariño», se acercó a Marianne, «te das cuenta de que no puedes probar nada, ¿verdad? Ni traición, ni otros asuntos. No tienes pruebas». «No necesito pruebas. Lo que veo delante de mí es suficiente». Marianne se volvió hacia el armario y empezó a sacar cosas, metódicamente, una a una. Las apiló sobre la cama, intentando no mirar las sábanas arrugadas. «¿Qué haces?», preguntó Raúl. «Recogiendo tus cosas. Tienes una hora para recogerlas y largarte de aquí». «No puedes echarme», le agarró del brazo. «Esta es mi casa, mi granja». «Nuestra granja», le apartó la mano. «Y no dejaré que la uses para tus sucias acciones». Adeline se acercó al espejo, arreglándose el maquillaje. «Raúl, cariño, deja que se calme. Vamos a mi casa». Marianne siguió sacando cosas del armario. Sus movimientos eran mecánicos, como en un sueño. Oía a su marido y a su amante cuchichear sobre algo, pero las palabras no llegaban a su conciencia. «Marianne». Raúl intentó hablarle de nuevo. «Hablemos de esto con calma. Tú no entiendes». «No, eres tú quien no lo entiende», le miró por fin. «Traicionaste todo lo que teníamos. ¿Por qué? ¿Por dinero? ¿Por esto?» «Cuidado con lo que dices», interrumpió Adeline. «No sabes en lo que te estás metiendo». «Lo sé». Marianne se acercó a ella. «Sé más de lo que crees. Y si no sales de aquí inmediatamente, iré a la policía».
Adeline se puso pálida, pero se recompuso rápidamente. Vamos, Raúl. Esa histérica no merece nuestro tiempo. Salieron del dormitorio. Marianne oyó sus pasos en las escaleras y luego la puerta principal se cerró de golpe. El motor retumbó cuando el coche rojo de Adeline se alejó de la casa. Marianne se sentó en el borde de la cama. Solo ahora sentía que le temblaban las manos. El olor del perfume de Adelina aún flotaba en el aire, un aroma ácido y empalagoso que le daba ganas de gritar. Llamaron a la puerta con cautela. Dolores estaba en el umbral, con cara de alarma. «Señora, he oído gritos. ¿Se encuentra bien?» «No, Dolores». Mariana sacudió la cabeza. «No estoy bien. Por favor, ayúdeme a hacer las maletas». La cocinera empezó en silencio a meter la ropa en las maletas. No hizo preguntas. Durante los muchos años que había trabajado en la casa, había aprendido a saber cuándo callar. Al anochecer, Mariana había empaquetado lo esencial. Llamó a su amiga Rosario. «¿Puedo quedarme contigo unos días?» «Claro», la voz de su amiga sonaba preocupada. «¿Qué te pasa?» «Te lo diré cuando te vea». Salió de casa cuando ya había anochecido. Al subir al coche, echó un último vistazo a las ventanas del dormitorio donde por la mañana había estado su feliz vida familiar. Ahora esas ventanas parecían cuencas de ojos vacías que miraban a la nada. Mariana pasó 3 días en casa de Rosario sin apenas salir de su habitación. Su amiga intentaba hablar con ella, llevarle comida, pero todos los intentos de consolarla se estrellaban contra un ensordecedor muro de silencio. Marianne pasó horas sentada junto a la ventana, mirando el extraño jardín, los árboles desconocidos, los pájaros que parecían tan despreocupados. Al cuarto día, llegó un mensaje de Raúl. «Tenemos que hablar. Estaré en casa esta noche». Marianne se quedó mirando la pantalla del teléfono durante un largo rato y luego se levantó con decisión. «Tengo que volver», le dijo a Rosario. «Tengo que recoger el resto de mis cosas». «Iré contigo», le cogió la mano su amiga. «No deberías salir con él sola». «No», Marianne negó con la cabeza. «Eso es algo que tengo que hacer sola». Llegó a la granja cuando el sol ya se deslizaba hacia el crepúsculo. La camioneta de Raúl y el coche rojo de Adelina estaban aparcados en la puerta, así que ella también estaba aquí. Marianne apretó el volante hasta dejar los nudillos blancos, luego exhaló lentamente y salió del coche. La casa estaba en silencio, la cocina estaba vacía, Dolores probablemente se había ido a casa. Había una botella de vino vacía y 2 copas sobre la mesa. Marianne subió las escaleras y cada paso resonó en la casa vacía. Se oían voces en el dormitorio. Abrió la puerta de un empujón. Adeline estaba rebuscando en el armario tirando cosas, y Raúl estaba sentado en una silla mirándola. «Oh, ahí está nuestra fugitiva», se volvió Adelina con una sonrisa burlona. «Y hemos decidido hacer un pequeño actualización de vestuario». Marianne vio que sus ropas estaban tiradas por el suelo, algunas rotas. Adeline seguía sacando ropa de su armario, tirándola a medida que avanzaba. «¿Qué estás haciendo?» Marianne se adelantó. «Haciendo sitio», Adelina se encogió de hombros. «Desde que te has mudado, tus cosas ya no son necesarias aquí». Raúl siguió sentado en la silla sin decir palabra. Tenía la cara pálida y ojeras. Olía a alcohol. «Raúl», Marianne miró a su marido. «¿La dejas hacer esto?» Él apartó la mirada llevándose la copa de vino a los labios. Adeline, mientras tanto, buscó en el rincón más alejado del armario y sacó un estuche blanco. «¿Qué tenemos aquí?» Abrió la cremallera. «Oh, un vestido de novia. ¡Qué bonito!». Marianne se abalanzó sobre ella. «No te atrevas a tocarlo». Pero Adeline ya tenía el vestido en sus manos. La seda blanca fluía a la luz del sol poniente. El encaje parecía casi transparente. «¡Qué bonito!». Adelina pasó la mano por la tela. «Y tantos recuerdos, ¿verdad, Raúl?». «Devuelve el vestido», tembló la voz de Marianne. «¿O si no qué?».
Adeline se volvió hacia la chimenea donde humeaban las brasas. ¿Qué me vas a hacer? Todo sucedió en cuestión de segundos. Adeline arrugó su vestido y lo arrojó a la chimenea. La seda blanca ardió al instante. El encaje se ennegreció y encogió. No. Marianne corrió hacia la chimenea, pero Raúl la interceptó. ¿Te gusta?, gritó Adeline, viendo cómo el vestido se convertía en cenizas. «Te lo mereces». Marianne se zafó de los brazos de su marido, pero ya era demasiado tarde. Del vestido de novia solo quedaban jirones carbonizados y cenizas. Se quedó mirando el fuego y el vacío resonó en su cabeza. ¿Por qué? Se volvió hacia Adeline. ¿Por qué lo hiciste? Porque puedo. Adelina encendió un cigarrillo, soltando el humo en la cara de Marianne. Porque ahora soy la dueña aquí y tú no eres nadie. Raúl finalmente se levantó de su silla. Ya basta, Adelina, estás exagerando. Ah, ¿ahora has decidido defender a tu mujer?, se rió ella. Un poco tarde, ¿no crees? Marianne se arrodilló lentamente frente a la chimenea. Extendió la mano hacia las cenizas, pero no las tocó. No era solo su vestido lo que estaba en aquellas cenizas. Los últimos restos de su vida matrimonial ardían en él. «Fuera», dijo en voz baja. «Los dos». «Esta es mi casa», empezó Raúl, pero ella le interrumpió. «Ya no es tu casa. Y si no te vas ahora, llamaré a la policía y les contaré todo lo que sé sobre tus asuntos». Adeline dejó de reír. «Vas de farol». «Jaque». Marianne se puso de pie, mirándola directamente a los ojos. «Ya no tengo nada que perder». Se hizo una pesada pausa. Entonces Adeline cogió su bolso. «Vamos, Raúl. Esa cosa se arrepentirá de sus palabras». Salieron dando un fuerte portazo. Marianne oyó sus pasos en la escalera, el ruido de los autos que se iban. Luego se hizo el silencio. Permaneció de pie junto a la chimenea, mirando las brasas ardientes. El olor a tela quemada y el humo de los cigarrillos de Adeline aún flotaban en el aire. Sus pertenencias dispersas yacían en el suelo, manchas brillantes sobre el parqué oscuro. Llamaron a la puerta con cautela. Dolores entró. Resultó que no se había ido a casa, sino que estaba escondida en la cocina. «Señora Mariana», empezó la cocinera, pero vaciló al ver el desorden que había en la habitación. «Ayúdame a hacer las maletas», pidió Mariana en voz baja. «Me voy». En silencio empezaron a meter la ropa en las maletas. Dolores se secaba las lágrimas de vez en cuando con el borde del delantal, pero no decía nada. Había trabajado en esta casa durante años. Había visto crecer el amor entre los propietarios y ahora veía cómo se desmoronaba todo. «¿A dónde va, señora?», preguntó por fin la cocinera. «A casa de Rosario por ahora». Mariana cerró la última maleta. «Lo decidiré más tarde». Miró el dormitorio, su dormitorio, donde ella y Raúl habían pasado tantos años felices. Ahora la habitación le parecía ajena, hostil. Las cenizas del vestido de novia seguían junto a la chimenea, grises, sin vida. «¿Sabes, Dolores?», Marianne recogió su bolso. «Lo más aterrador no es que quemara el vestido. Lo que da miedo es que él se quedara allí mirándola hacerlo». La cocinera sollozó. «El señor ha cambiado desde que aparecieron esos Ortega». «Sí». Marianne se dirigió a la puerta. «Ha cambiado. O quizás solo ha mostrado su verdadera cara». Bajó las escaleras, cruzó el vestíbulo, donde cada pequeña cosa le recordaba su vida anterior. Las fotografías de las paredes, el jarrón de flores que había cortado ayer por la mañana, los zapatos de Raúl junto a la puerta. Fuera ya estaba oscuro. En algún lugar a lo lejos brillaban las luces de la granja de los Ortega. Marianne cargó sus cosas en el coche y echó un último vistazo a la casa. La luz seguía encendida en las ventanas de los dormitorios, proyectando cálidos reflejos en los árboles del jardín. Dolores estaba en el porche, arrugando el delantal entre las manos. «Quizá no deberíamos irnos, señora. Quizá las cosas aún mejoren».
Marián negó con la cabeza. No, Dolores. Hay cosas que no tienen arreglo, igual que no se pueden recoger cenizas y convertirlas de nuevo en un vestido de novia. La casa de Rosario estaba en las afueras de la ciudad, rodeada de un viejo jardín. Aquí todo era distinto. Los olores, los sonidos, incluso el aire parecía diferente. Mariana estaba sentada en el porche, envuelta en una tela escocesa, a pesar de que la tarde era cálida. A su lado, sobre la mesa, se enfriaba la taza de té que había traído Rosario. «Tienes que comer», repitió su amiga por enésima vez, poniéndole delante un plato de cena. «Es el cuarto día que no comes nada». Marián negó con la cabeza. «No puedo. Cada vez que intento tragar algo, me acuerdo de ella tirando mi vestido al fuego». Rosario se sentó a su lado y le cogió la mano. Su palma era cálida y segura, como cuando eran niñas, cuando compartían todas sus penas y alegrías. «Raúl ha vuelto a llamar», dijo Rosario en voz baja. «Le dije que había salido». Mariana se agarró a los reposabrazos de la silla. Se los imaginó saqueando su casa, rebuscando entre sus cosas, riéndose de su dolor. Una oleada de ira crecía en su interior, una ira negra y sofocante. Las hojas crujían en el jardín, el viento arreciaba. A lo lejos, un trueno retumbaba. Rosario se levantó para cerrar las ventanas de la casa. «Va a haber tormenta», dijo al volver. «La primera de la temporada». Mariana observó las pesadas nubes que se deslizaban por el cielo. Le recordaron a las bocanadas de humo de un vestido en llamas, igual de oscuras, ominosas. «¿Sabes?», se dijo a sí misma por primera vez en todo el día. «No dejo de pensar en el dinero del alijo». Rosario frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». «He visto dónde esconden el dinero de sus actos sucios, bolsas enteras de dinero». «Marián», la alarma sonó en la voz de su amiga. «No pienses en eso, es peligroso». Las primeras gotas de lluvia repiquetearon en el tejado del porche. El viento se levantó, trayendo el olor a tierra mojada y ozono. Marián se envolvió más en la tela escocesa. «No puedo evitar pensar», dijo. «Todo lo que tenía, la granja, la casa, mi marido, me lo quitaron. Y ahora viven allí, gastando dinero sucio, riéndose de mí». Rosario le pasó el brazo por los hombros. «Puedes pedir el divorcio, contrata a un buen abogado». «¿Y qué?». «Dividir la propiedad, demostrar el adulterio». Marián sonrió amargamente. «Ganarán de todos modos, tienen el dinero, las conexiones». Se avecinaba una tormenta. Los relámpagos iluminaban el jardín, convirtiendo los árboles en sombras extrañas. Los truenos retumbaban tan fuerte que las ventanas se movían. La hija de Rosario, María, de 10 años, entró corriendo en casa. «Mamá, tengo miedo». «Ven aquí, pequeña». Rosario abrazó a su hija. «Solo es una tormenta». Mariana las miró, madre e hija, tan queridas, tan seguras de su amor. Nunca tendría hijos con Raúl. Por primera vez pensó en ello y sintió un dolor físico. «Tía Marián, ¿por qué lloras?», preguntó María. Marián se pasó la mano por las mejillas. No se había dado cuenta de que le corrían las lágrimas. «Es la lluvia, cariño», respondió. «Solo es la lluvia de la veranda». Más tarde, cuando la tormenta amainó y María se fue a dormir, Rosario y ella se sentaron en la cocina. Su amiga había preparado una tisana, la misma que le daba a Mariana en el colegio cuando se metía en líos. «¿Te acuerdas?», dijo Rosario, sirviendo la infusión en tazas. «Cuando éramos niñas, siempre decías que te vengarías de cualquiera que te hiciera daño». «Me acuerdo». Mariana ahuecó las palmas alrededor de la taza, calentándose las manos. «Sigo pensando lo mismo ahora». «¿Qué estás tramando?». «Aún no lo sé, pero no voy a dejar que me arruinen la vida así como así». Llamaron a la puerta. Ambas mujeres se sobresaltaron. Era demasiado tarde para visitas. Rosario miró cautelosamente por la ventana. «Es Raúl».
Y está con él. Mariana se quedó paralizada. Los golpes se repitieron, más insistentes. «Abre», dijo. «Quiero oír lo que tienen que decir». Rosario abrió la puerta. En el umbral estaban Raúl y Adelina, ambos empapados por la lluvia, pero con un extraño triunfo en sus rostros. «¿Dónde está?», preguntó exigente Adelina. «Fuera», intentó Rosario cerrar la puerta, pero Raúl la retuvo. «Marián», gritó. «Sé que estás aquí. Sal, tenemos que hablar». Marián salió lentamente al pasillo. Su corazón se estrujó dolorosamente al ver a su marido. Incluso ahora, después de todo lo que él había hecho, ella no podía descifrar su amor por él. «¿De qué hay que hablar?», preguntó. «Ya lo has dicho todo con tus actos». «Ven a casa», Raúl dio un paso adelante. «Podemos arreglar esto». «¿Arreglarlo?», se rió, y esa risa la asustó hasta a ella misma. «Después de traicionarme, después de dejarla», asintió a Adeline, «quemar mi vestido de novia». «Esa fue una decisión emocional», intervino Adelina. «Todos nos emocionamos». ¿Preocupada? Marián se acercó a ella. «Destruiste mi vida, tú y tu hermano y vuestras sucias acciones». Adelina se puso pálida. «Cuidado con lo que dices. No sabes con quién te estás metiendo». «No, tú eres la que no sabe con quién se está metiendo». Marián se volvió hacia su marido. «Fuera, váyanse los dos, y no os atreváis a venir aquí otra vez». «Marián», empezó Raúl, pero ella le interrumpió. «Sé lo del alijo, sobre el dinero, de todo, y si no me dejas en paz, iré a la policía». Se hizo un gran silencio en el pasillo. Se oía el agua que goteaba de sus ropas mojadas al suelo. «Vas de farol», dijo finalmente Adeline, pero había incertidumbre en su voz. «Comprobado». Marián abrió la puerta. «Ahora salid». Salieron, primero Adelina, luego Raúl, que lanzó una última mirada a su mujer. Marián cerró la puerta y apoyó la espalda en ella. Rosario la abrazó. «¿Estás bien?». «No lo sé». Marián cerró los ojos. «Pero ahora sé exactamente lo que tengo que hacer». A medianoche, Mariana salió de casa de Rosario. Su amiga trató de disuadirla. Le rogó que esperara al menos hasta la mañana, pero ella fue inflexible. Ropa oscura, guantes, un bidón de gasolina en el bolso. Todo estaba preparado de antemano. La noche no tenía luna. Pesadas nubes cubrían el cielo, haciendo casi palpable la oscuridad. Marián condujo sin faros por las carreteras rurales, que conocía como la palma de su mano. Cada curva, cada bache le resultaban familiares. ¿Cuántas veces había conducido por aquí durante el día, feliz, ajena a la traición? 2 kilómetros antes de llegar a la finca de Ortega, detuvo el coche. El resto del camino había que hacerlo a pie. Mariana sacó la bolsa con el bidón del maletero, comprobó que la tapa estaba bien atornillada. El aire olía a lluvia. Tenía que darse prisa. Avanzó por el seto tratando de mantenerse en la sombra. Los sonidos de la noche eran ensordecedores. El susurro de las hojas, el ulular de los búhos, los ladridos lejanos de los perros. Cada paso era difícil, como si la propia tierra intentara detenerla. El escondite estaba en un viejo granero en el límite de las 2 granjas. Marián recordaba haberles seguido aquella noche, cómo habían llevado allí bolsas de dinero. El granero estaba vigilado, pero ella conocía el horario del cambio de guardia. A las 3 de la madrugada cambiaban los guardias, que abandonaban el puesto durante 15 minutos. Eran las 3 menos cuarto. Marián acechaba detrás de los arbustos, vigilando el granero. 2 hombres con rifles automáticos caminaban alrededor del edificio, hablando de vez en cuando en voz baja. Sus siluetas se perfilaban claramente contra la tenue luz que entraba por las ventanas de la granja de los Ortega. Los minutos transcurrían con una lentitud dolorosa. Marián sentía el sudor frío que le corría por la espalda y le temblaban las manos al agarrar el asa de la mochila.
Una vez creyó oír pasos que se acercaban y se apretó contra el suelo, casi sin respirar. A las 3 en punto, otros 2 guardias salieron de la casa principal. Caminaban tranquilamente hacia el granero, hablando de sus cosas. El primer par de guardias se dirigió hacia ellos. ¿Todo tranquilo?, le dijo a Marianne la voz de uno de los recién llegados. Igual que siempre. ¿Vamos a fumar? Los 4 hombres se retiraron al otro extremo del recinto, donde se había instalado un cobertizo para fumar. Marianne esperó a que desaparecieran tras la esquina de la casa y corrió hacia el granero. La cerradura de la puerta era sencilla. Agradeció al cielo que Raúl siempre la hubiera considerado demasiado estúpida para los negocios serios y no le hubiera hablado de la pesada seguridad. La ganzúa que había comprado en la ciudad funcionó al tercer intento. El interior del granero olía a heno y polvo. Marianne encendió una pequeña linterna tratando de mantener el haz de luz cerca del suelo. Recordaba exactamente dónde estaba el escondite, bajo las viejas tablas de la esquina más alejada. Le temblaban las manos mientras apartaba las tablas. A lo lejos se oyeron voces. Los guardias regresaban. Le quedaba menos de 1 minuto. Marianne sacó un mechero y lo acercó al borde de uno de los paquetes. La llama estalló al instante, extendiéndose por los caminos de gasolina. Que lo vean, que sepan quién lo hizo. Un resplandor anaranjado salía ya por los huecos del suelo. El dinero ardía, se convertía en ceniza. Marianne salió del granero y cerró la puerta. La oscuridad del exterior parecía impenetrable después de las brillantes llamas. Salió corriendo, tropezando con baches y raíces. Detrás de ella se oyeron gritos cuando los guardias vieron que salía humo de las grietas del granero. Sonó una sirena y se encendieron todas las luces de la granja de los Ortega. Marianne corrió más deprisa, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Cuando llegó al coche, no pudo poner inmediatamente la llave en el contacto. Le temblaban demasiado las manos. Finalmente, el motor rugió y Marianne pisó el acelerador a fondo, sin preocuparse por el silencio. Por el retrovisor pudo ver el resplandor sobre el granero. Era cada vez más brillante, iluminando el cielo nocturno con un resplandor ominoso. En algún lugar, Raúl y Adelina estaban viendo cómo se quemaba su dinero, cómo su negocio criminal se convertía en cenizas. Marianne sacó su teléfono y marcó el número de su marido. Él contestó tras el primer pitido. ¿Sí? Te odio, dijo con calma. Y me voy, para siempre. Pero primero revisa tu escondite y saluda a tu puta. Tiró el teléfono al asiento del copiloto sin esperar respuesta. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no se dio cuenta. Por delante se extendía una carretera oscura que la alejaba de su vida pasada. La lluvia se abrió paso entre las nubes y tamborileó sobre el techo del coche. Marianne encendió el limpiaparabrisas y miró la carretera borrosa. El teléfono no paraba de sonar. Raúl, luego Adeline, luego Raúl otra vez. No contestó. A lo lejos oyó el sonido de las sirenas. Alguien debía de haber llamado a los bomberos. Marianne tomó un camino rural que rodeaba la ciudad. No iba a volver a casa de Rosario. No podía poner a su amiga en peligro. Una señal de tráfico parpadeó en los faros, el desvío a la ciudad vecina. Mariana encendió el intermitente, aunque no había ni un alma en la carretera. La costumbre de seguir las normas incluso ahora, después de todo lo que había hecho, le parecía absurda. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido, probablemente el de Mateo. Dejó la llamada y apagó el teléfono. Bajó la ventanilla y dejó que el viento y la lluvia le golpearan la cara. Los primeros rayos de sol pintaron el horizonte de un suave color rosa cuando Marianne detuvo el coche en lo alto de la colina. Desde allí tenía una vista de toda la ciudad, del valle donde se encontraban las granjas. Apagó el motor y se quedó un rato sentada, contemplando el paisaje que había formado parte de su vida durante los últimos 11 años. A lo lejos, el humo del granero quemado seguía elevándose,
un fino hilo gris contra el cielo de la mañana. Marianne sacó su teléfono, uno viejo que había comprado ayer en una tienda de carretera. Marcó el número de la policía que tenía anotado en un papel. Quiero denunciar una actividad ilegal en la granja de los Ortega. Allí almacenan droga y blanquean dinero. Comprueba también la granja Esquivel. Trabajan juntos. Habló con calma, con claridad, dando nombres y fechas. El despachador intervino, le pidió que esperara, pero ella ya se había desconectado. Bajó la ventanilla y tiró el teléfono a los arbustos de la carretera. Ya no lo necesitaría. El sol naciente iluminaba lugares familiares, dándoles un aspecto irreal, de despedida. Aquí era donde él y Raúl habían visto por primera vez su futura granja, abandonada, descuidada, pero tan prometedora. Aquí fue donde habían plantado sus primeros árboles, hecho planes, soñado con el futuro. En la guantera había un sobre con documentos, un pasaporte nuevo, un permiso de conducir, una tarjeta bancaria. Todo a otro nombre, todo organizado a través de personas de confianza. Estos documentos le habían costado sus últimos ahorros, pero eran su billete hacia una nueva vida. Marianne se miró las manos. Aún le olían a gasolina, aunque se las había lavado varias veces en la gasolinera. El olor parecía haberse incrustado en su piel, formando parte de su nuevo yo, como el olor a humo y el sabor a ceniza en los labios. A lo lejos se oyó el sonido de un helicóptero. Al parecer, había llegado una unidad especial de la policía. Marianne sonrió, imaginando la cara de Adelina cuando se diera cuenta de que todo había terminado. Se preguntó si tendría tiempo de esconder sus vestidos de diseño. ¿Le permitirían maquillarse en la cárcel? En el salpicadero había una fotografía, la única que se había llevado de casa. Su boda con Raúl, 11 años atrás. Ella con el mismo vestido que ahora se había convertido en ceniza. Él con un estricto traje y una sonrisa genuina en la cara. Eran tan felices, tan llenos de esperanza. Marianne cogió la fotografía y la rompió en pedacitos. Abrió la ventanilla y dejó que el viento de la mañana se llevara los trozos, que volaran, que se convirtieran en parte del paisaje, como las cenizas de su vestido de novia, como el humo del dinero quemado. En el espejo retrovisor vio su reflejo, el rostro demacrado, las ojeras, el pelo enmarañado, pero la mirada era diferente, dura, decidida. La mirada de un hombre que lo había perdido todo y por eso era libre. En algún lugar del valle sonaron las sirenas. Otro coche de policía se dirigía a toda prisa hacia las granjas. Marianne arrancó el motor. Era hora de partir. La carretera estaba vacía. Se extendía más allá del horizonte, llamando a lo desconocido. No sabía a dónde iba. Primero iría a la capital. Después dependería de ella. Quizá al mar, quizá a la montaña. Tal vez cruzaría la frontera y empezaría de cero en otro país. El coche arrancó. Marianne no encendió la radio. El silencio le parecía la compañía más adecuada en aquel momento. Solo el ruido del motor y el crujido de los neumáticos sobre el asfalto rompían el silencio matinal. Pasó por delante de la señal con el nombre de su ciudad. Aquí debería haber tristeza, el dolor de la despedida. Pero dentro solo había vacío, brillante, limpio, como una hoja de papel blanqueada por el sol en la que empezara a escribir una nueva historia. El camino giraba, alejándola cada vez más de su vida pasada. El sol se alzaba más alto, inundando el mundo con la brillante luz de un nuevo día. En algún lugar detrás de ella estaban el granero en llamas, los gritos de Adeline, el silencio de Raúl, las sirenas de la policía. Ahora todo parecía irreal, como escenas de una película de extraterrestres. Marianne aumentó la velocidad. Quería alejarse lo más posible de allí antes de que empezara la verdadera investigación. Que la policía buscara pistas, que interrogaran a los testigos. Ella se iría de allí. En la siguiente gasolinera paró a tomar un café. En la tienda de carretera ponían las noticias en un pequeño televisor. Imágenes mudas mostraban una operación policial en alguna granja.
Marianne reconoció su granero, su casa. La cámara captó el rostro de Raúl, confuso, envejecido, marcado por la derrota. A su lado, Adeline, ya no tan guapa y segura de sí misma, con el rímel corrido y el pelo enmarañado. Marianne se apartó de la pantalla. Esta ya no es su historia. Su historia acababa de empezar, ahí fuera, adelante, en el camino más allá del horizonte. Terminó su café, tiró la taza vacía a la papelera y regresó al coche. Giró la llave de contacto. El motor rugió, suave, tentador, prometiendo llevarla lejos, muy lejos de aquí. Marianne miró por última vez por el retrovisor. Allí, en la ligera bruma de la madrugada, su ciudad, su vida pasada, sus sueños rotos desaparecían.